Del 30 de noviembre al 6 de diciembre, Moroni, capítulo 1 a 6. Ven, sígueme. Para uso individual y familiar 2020. Para guardarlos en la vía correcta. Moroni registró lo que él esperaba que sería de valor en algún día futuro. Moroni, capítulo 1, versículo 4. ¿Qué encuentra de valor para usted en Moroni capítulos del 1 al 6? Registre lo que descubra y considere compartirlo con alguien a quien también pueda parecerle valioso. Anote sus impresiones. Después de concluir el registro que hizo su padre de los nefitas y después de compilar el registro de los jareditas, Moroni creyó inicialmente haber terminado su obra con los registros. Véase Moroni, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué más había que decir sobre dos naciones que habían sido enteramente destruidas? Moroni había visto nuestra época. Véase Mormón, capítulo 8, versículo 35. Y fue inspirado a escribir unas cuantas cosas más que tal vez sean de valor en algún día futuro. Moroni, capítulo 1, versículo 4. Él sabía que se acercaba una apostasía generalizada, que traería confusión en cuanto a las ordenanzas del sacerdocio y la religión en general. Esta parece ser la razón por la que dio detalles aclaratorios sobre la Santa Cena, el bautismo, el conferimiento del don del Espíritu Santo y las bendiciones de congregarse con otros creyentes, para guardarnos unos a otros en la vía correcta, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de nuestra fe. Moroni, capítulo 6, versículo 4. Conocimientos tan valiosos como estos nos dan motivo para agradecer que el Señor preservara la vida de Moroni, de modo que él pudiera escribir unas cuantas cosas más. Moroni, capítulo 1, versículo 4. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Moroni, capítulo 1. Los discípulos de Jesucristo permanecen fieles a pesar de la oposición. A algunas personas les resulta más fácil ser fieles en los tiempos fáciles y cómodos. Como discípulos de Jesucristo debemos mantenernos fieles incluso cuando enfrentemos adversidades y oposición. Al leer Moroni capítulo 1, ¿qué ve en la fidelidad de Moroni al Señor y a su llamamiento que le inspire? ¿Cómo puede seguir su ejemplo? Moroni capítulos del 2 al 6. Las ordenanzas del sacerdocio deben de administrarse como lo manda el Señor. Durante su ministerio terrenal, el Salvador recibió y administró ordenanzas sagradas, tales como el bautismo. Véanse Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Traducción de José Smith. Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3 en el apéndice de la Biblia. La ordenación al sacerdocio, véase Marcos capítulo 3 versículos del 13 al 19, y la Santa Cena, véase Mateo capítulo 26 versículos del 26 al 28. Sin embargo, por causa de la gran apostasía, muchas personas hoy en día están confundidas en cuanto a cómo se deben administrar las ordenanzas e incluso si éstas son necesarias. En Moroni, capítulos del 2 al 6, Moroni aportó detalles importantes sobre ciertas ordenanzas del sacerdocio que pueden aclarar en algo la confusión. ¿Qué impresiones recibe al estudiar acerca de las ordenanzas en estos capítulos? A continuación, se ofrecen algunas preguntas para ayudarle a aprender. Confirmación. Moroni, capítulo 2, capítulo 6, versículo 4. ¿Qué aprende de las instrucciones del Salvador en Moroni capítulo 2, versículo 2,
sobre la ordenanza de la confirmación? ¿Qué piensa que significa que el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado? Moroni, capítulo 6, versículo 4. Ordenación al sacerdocio. Moroni, capítulo 3. ¿Qué encuentra en este capítulo que podría ayudar a alguien a prepararse para ser ordenado al sacerdocio? ¿Qué ve usted que podría ayudar a alguien a efectuar una ordenación? La Santa Cena. Moroni, capítulos 4 y 5, capítulo 6, versículo 6. Fíjese en las promesas que hay en las oraciones sacramentales. Véase Moroni, capítulo 4, versículo 3, capítulo 5, versículo 2, y medite en lo que está haciendo para guardar sus promesas. ¿Qué puede hacer para invitar la influencia del Espíritu Santo con mayor poder al participar de la Santa Cena? Bautismo. Moroni, capítulo 6, versículos del 1 al 3. ¿Qué puede hacer usted para seguir reuniendo los requisitos para el bautismo que se indican en estos versículos, aún después de haberse bautizado? ¿Qué le sugieren estos versículos en cuanto a lo que significa ser un miembro de la Iglesia de Jesucristo? Basándose en lo que ha aprendido, ¿cómo cambiará su forma de pensar en cuanto a estas ordenanzas, cómo participar de ellas o cómo preparar a otras personas para tales ordenanzas? ¿Por qué es importante que estas ordenanzas sean administradas de acuerdo con los mandamientos de Cristo? Moroni, capítulo 4, versículo 1. Véase también ordenanzas, temas del Evangelio, topics.churchofjesuschrist.org. Jesús enseñó cómo se debían administrar las ordenanzas. Moroni, capítulo 6, versículos del 4 al 9. Los discípulos de Jesucristo procuran el bienestar espiritual de todos. Si bien es cierto que todos labramos nuestra propia salvación, Mormón capítulo 9, versículo 27, Moroni también enseñó que reunirse a menudo con otros miembros en la fe nos ayuda a mantenernos en la vía correcta. Moroni capítulo 6, versículos 4 y 5. Al leer Moroni capítulo 6, versículos del 4 al 9, medite en las bendiciones que se reciben por ser contados entre el pueblo de la Iglesia de Cristo. Moroni capítulo 6, versículo 4. ¿En qué podría usted ayudar, ya sea como líder o como participante, a que las experiencias que usted y otros viven en la Iglesia sean más parecidas a las descritas por Moroni? Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación, se presentan algunas ideas. Moroni capítulo 1. Moroni capítulo 6, versículo 3. ¿Qué significa negar al Cristo? Moroni capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Cómo podemos demostrar nuestra determinación de servirle hasta el fin? Moroni capítulo 6, versículo 3. Compartan algunos ejemplos de personas que conozcan que tienen esta determinación de servirle. Moroni capítulo 4, versículo 3. Moroni capítulo 5, versículo 2. Podrían leer las oraciones sacramentales y hacer un análisis en familia sobre cómo tener más reverencia por la Santa Cena. Los miembros de la familia podrían analizar las frases de esas oraciones que les parecen más significativas. También podrían registrar sus pensamientos acerca de estas frases o hacer un dibujo que les ayude a pensar en el Salvador. Luego, podrían llevar a la reunión sacramental lo que escribieron o pintaron para ayudarles a mantener centrados sus pensamientos en Él.
Comparta con su familia sus sentimientos en cuanto a la Santa Cena y el sacrificio del Salvador. Moroni capítulo 6 versículos del 1 al 4. ¿Qué significa tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito? Moroni capítulo 6 versículo 2. ¿Cómo nos prepara esto para el bautismo? ¿Cómo nos puede ayudar después del bautismo? Moroni capítulo 6 versículos del 4 al 9. De acuerdo con esos versículos, ¿cuáles son algunas de las bendiciones que recibimos al ser contados entre los del pueblo de la Iglesia de Cristo? Moroni capítulo 6 versículo 4. ¿Por qué necesitamos la Iglesia? Moroni capítulo 6 versículo 8. ¿Qué nos enseña este versículo acerca del arrepentimiento? ¿Qué significa procurar el perdón con verdadera intención? Moroni capítulo 6 versículo 8. Podrían cantar una canción acerca del perdón tal como Saber perdonar, Canciones para niños, página 52. Para consultar más ideas para enseñar a los niños, vea la reseña de esta semana en Ven Sígueme para la primaria. ¿Cómo mejorar el estudio personal? Encuentre evidencias del amor de Dios. El presidente M. Russell Ballard enseñó: el Evangelio es de amor, amor por Dios y de los unos por los otros. El amor de Dios y sus creaciones. Liaona, julio de 1988, página 58. Conforme lea las Escrituras, podría marcar o tomar nota de las evidencias del amor de Dios por usted y por todos sus hijos.